Queremos, antes de iniciar formalmente nuestra intervención, agradecer a todas las entidades que hacen posible este maravilloso festival Oiga Mire Lea y de manera muy especial a nuestra querida Biblioteca Departamental del Valle del Cauca. En la mañana de hoy, con Luis Gabriel Rodríguez de la Rosa y quien les habla, Miguel Fernando Caro Gamboa, vamos a tener con ustedes una experiencia muy especial, porque van ustedes a ser protagonistas de la historia de una persona muy joven, claro, él, ¿no?, que a través de todo un proceso de trabajo arduo publicó su primera novela. Entonces, la idea es que inicialmente vamos a conversar sobre quién es Luis Gabriel Rodríguez de la Rosa, cómo se inicia, cómo se motiva en este alucinante universo de las letras, de la literatura, y en la segunda parte vamos a conversar sobre lo que ya fue escribir su texto, cómo es eso de publicar un libro, qué pasa cuando uno ya se convierte en un autor y se le empiezan a abrir muchas puertas, qué anécdotas trae él. Hay una cosa muy importante, si bien es cierto nosotros vamos a ir conversando, ustedes solamente con levantar la mano pueden hacer parte de este conversatorio. Es decir, generalmente se espera a que las personas que están aquí culminen para hacer preguntas, en este caso con nosotros va a ser distinto. Cuando nosotros estemos aquí conversando y alguna o alguno de ustedes se le ocurra alguna pregunta o compartir algo, levanta la mano y viene y hace parte del conversatorio, regresa a su sitio. Entonces, yo quiero, para empezar, que ustedes se regalen un gran aplauso por estar aquí compartiendo este evento. Bueno, ahora sí, quiero... Sí, nos vamos a sentar y vamos a empezar. Recuerden, cualquier pregunta, cualquier inquietud que ustedes tengan, la señal es que levanten la mano e inmediatamente entramos a atender esa inquietud, esa pregunta, porque aquí lo más importante es que ustedes participen. Queremos proponer este evento como un testimonio cierto de que en este país sí se puede soñar, de que en este país personas tan jóvenes como Luis Gabriel, si uno de sus más hermosos sueños es escribir y publicar una novela, lo puede hacer. Queremos invitarlos e invitarlas, jóvenes aquí presentes, a soñar, a que trabajen por la realización de sus más hermosos sueños. Por eso yo quiero proponer este encuentro de hoy, ante todo como eso, como un testimonio de que sí es posible soñar. Y a partir de allí le formulo la primera pregunta a Luis Gabriel Rodríguez de la Rosa, que nos cuente quién es él, cuántos años tienes, casado, soltero, ¿cierto, chicas? O esas cosas no se preguntan en público. ¿Qué profesión estudió? ¿De dónde viene? ¿Y para dónde va? Pero en la primera parte, ocupémonos un poco de la persona. Luis Gabriel, el auditorio es tuyo. Bueno, muy buenos días a todos y todas. ¿Cómo están? ¿Bien? Yo soy el autor invitado para este evento, pero aquí tienen otro gran escritor. Miguel Caro ha sido mi maestro en este mundo de la literatura
y por esa misma razón hoy estamos juntos, ¿cierto? Y para contarles un poco lo que nosotros hemos logrado, este es el fruto de todo un proceso que nosotros venimos construyendo juntos. Ha sido todo un caminar y todo lo que esto ha implicado ha llevado a muchas experiencias, que es un poco lo que les queremos contar el día de hoy. Yo publico mi libro en noviembre del año 2015, en noviembre, y me convierto en un joven escritor, ¿cierto? Que arranca un nuevo camino y que tiene que empezar a trasegar el mundo de la literatura. Entonces a mí me pasa lo primero como para contar y arrancar a contarles un poco lo que yo he venido construyendo. Yo publico mi libro y pensé que una vez publicado el libro me iba a convertir en un escritor absolutamente famoso y reconocido y que todo el mundo iba a ir a tocar mis puertas para decirme, señor escritor, venga y vamos para acá. Yo, por ejemplo, pensaba que de este festival al que hoy tengo el privilegio de asistir, me iban a llamar también en la anterior versión y en la anterior versión. Entonces ahí hay una historia también que contar de cómo terminamos llegando acá, que es muy importante. Si me preguntan quién es Luis Gabriel, pues yo tengo muchas caracterizaciones de mí, pero profesionalmente soy abogado de la Universidad de San Buenaventura, Cali, y soy escritor. Soy columnista de opinión también, y lo que yo les vengo a contar acá es un poco todos los esfuerzos que uno tiene que hacer para cumplir los sueños, porque yo tuve un sueño y era ser abogado, y cuando estaba en mi segundo semestre universitario, a mí me nació otro sueño y dije, yo quiero ser escritor. Y en medio de todo eso yo decía, yo quiero publicar columnas de opinión. Y yo quiero llegar a publicar columnas de opinión en El Espectador, en la revista Semana, yo quiero llegar hasta allá. Y hoy puedo decir que todas esas cosas que soñé, las he logrado. Y todo ha sido un proceso interesante. Entonces, hoy soy lo que yo he querido ser siempre. Lo que yo me he propuesto como sueños, lo he venido realizando. Y esa es la invitación que yo tengo para hacerles el día de hoy a ustedes. Todos los sueños en la vida se pueden cumplir y ese es el punto. Yo soñaba ser escritor y ya tengo una novela publicada y ahorita voy a hacer la tercera reimpresión de la novela. Arrancamos con 300 ejemplares, más adelante les voy a leer un poco de la novela, con 300, luego se imprimieron otros 500 y ahora se van a imprimir 1000 más, o sea que todo también viene siendo progresivo y lo más satisfactorio para un escritor. ¿Qué creen que es? ¿Alguien sabe qué es lo más satisfactorio para un escritor? ¿Alguien se le ocurre algo? ¿O no? A nadie. ¿Qué creen que puede ser lo más satisfactorio para un escritor? Que lo lean o no. Porque cualquiera puede decir yo soy escritor, pero no lo lee sino la familia, ¿sí o no? Ellos son los primeros. Y los amigos, pues, si le va bien. Entonces lo principal es eso, ¿no? Es saber que lo están leyendo y que aparte de estarlo leyendo, le están reconociendo el trabajo. Yo creo que eso es lo más importante, Miguel. Allí nace el siguiente interrogante. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que se pudo haber demorado Luis Gabriel para escribir su novela de Sueños y Olvido? Cifras al azar. ¿Cuánto tiempo creen que se pudo haber demorado él? Cualquiera levanta la mano y dice... Por acá, a ver, uno que levante la mano. 2 años. Excelente posibilidad. 2 años. Otra opción. Allá. 4 años. Muy bien. ¿Quién más quiere opinar? 3 años. Muy bien. Ese personaje que dijo 3 años definitivamente desayunó con calentado. Muy bien, ese es el entusiasmo que necesitamos. Vamos a preguntarle a Luis Gabriel, antes de entrar, insisto, en el contenido
¿cuál fue el proceso hasta llegar a tener en sus manos el primer ejemplar de su novela de Sueños y Olvido? Y esta pregunta es muy importante para que ustedes evalúen el proceso que hay detrás de la realización de uno de estos sueños. Es decir, muchachos y muchachas aquí presentes, que las cosas no se hacen de la nada. Todo tiene un proceso, todo tiene un esfuerzo, y Luis Gabriel nos va a contar a partes de ese proceso hasta llegar a tener en sus manos el primer ejemplar de su primera novela. Bueno, pero antes de contarles, yo quiero preguntarles algo otra vez. ¿Quién de ustedes aquí escribe? Escribe algo sobre lo que quieran. Un cuento, una poesía, Un graffiti. una historia de vida, lo que quieran. ¿Quién escribe acá y le gusta escribir? ¿Alguien por allá? ¿Por allá? ¿Tú qué escribes? Poesía. Poesía, muy bien. Poesía también. ¿Quién escribe más por acá? ¿Qué escribes tú? Poesía. Y aquí va esta. Ansermanuevo tiene que ser la capital mundial de la poesía, profe. Pero por Y supuesto. ahí tiene que haber un mensaje que ahora les vamos a contar. Música de rap. Muy bien, muy bien. Miren, ese era el punto. Ese es el punto del que se tiene que partir en este tipo de eventos. El punto es, yo por ejemplo no arranqué escribiendo una novela. Yo no arranqué escribiendo una novela. Yo escribía primero columnas de opinión, políticas. Eso era lo que a mí me gustaba como estudiante de Derecho, pensar el país, tratar de aportar, hacer cosas. Empecé publicando en un blog, por ejemplo, solo, en donde me leían solamente mis amigos y mi familia. Después conocí a mi profesor, que es mi maestro en este tema, y arranqué a escribir cuentos. O sea que ya empecé a pasar de un género a otro, ¿cierto? Y la idea era empezarse a perfeccionar. Y al principio, ¿cómo escribía? Pues no escribía muy bien. Yo escribía lo que pensaba. Y luego ya tenía que empezar a perfeccionar el tema. Resulta que en esas vueltas que da la vida, yo encuentro un concurso de cuento. Yo encuentro un concurso de cuento que lo preparaba la alcaldía de Cali. Y yo tenía un cuento por ahí escrito, engavetado, y a duras penas se lo había mostrado a una que otra persona, pero nada más. Y por vueltas que da la vida, resulta que participo en ese concurso de cuento y me lo gano. Me termino ganando eso, y yo cuando arranco a escribir los cuentos, empiezo con la inquietud y digo, mire, yo quiero escribir un libro. Yo quiero escribir una novela. Y yo tengo estos cuentos por aquí guardados, entonces lo que yo quiero es empezarles a dar como forma para construir una novela. Y cuando me gano ese concurso de cuento me llega la primera plata, el primer dinero a cuenta de la literatura. ¿Y ustedes qué creen que pensé yo? Cuando recibo unos millones en mi bolsillo, ¿qué creen que pensé que es lo primero que uno Me quiere voy comprar? para San Andrés. ¿Qué creen que es lo primero que uno piensa? Una moto, ¿sí o no? Un carro o un viaje, ¿no? ¿Cierto o no? ¿O no? ¿O todos pensaban otra cosa, pues? Yo, por ejemplo, pensé en eso. Miren, les cuento esta anécdota que es bien interesante. Y me voy donde mi profe y le digo, profe, me voy a comprar una moto con esa plata. Y lo primero que me dice es, no señor, usted no me había dicho que lo que quería era publicar un libro. Pues entonces invierta esa plata en su libro, que esa es la mejor inversión que usted puede hacer. Y entonces yo decía, ¿la mejor inversión? Si se me va a ir la plata ahí, me voy a quedar sin moto y me voy a quedar sin... No. ¿Qué hago? Y al final terminé embarcándome en un libro. Y resulta que ha sido la mejor inversión de mi vida. Y les voy a contar por qué. Cuando yo publico mi novela,
lo primero que yo pensé era que me iba a volver famoso. ¿Listo? Eso fue lo primero. Dije, bueno, ya invertí una plata, pues ya se gastó, entonces ahora a recibir la fama mundial. Y nada de eso sucedió. Pero más allá de eso, tuvimos la primera experiencia que fue bien interesante, que fue cuando se hizo el lanzamiento de mi libro. En noviembre del año 2015, el 25 de noviembre, hicimos el lanzamiento de mi novela en Cali y logramos llenar un auditorio aproximadamente con 150 personas. Así que arrancamos a hablar de la novela y cuando empezamos a convocar, empezó a llegar gente que unos eran amigos, otros eran amigos de los amigos, llegaron todos mis profesores, llegó toda mi familia, llegaron amigos de mi maestro acá y terminamos llenando un auditorio con 150 personas y de esas 150 personas compraron 40 personas el libro. Así que ahí empezó a mirarse otra vez la plática que ya no estaba, ¿no? Y terminó a hacerse como una primera experiencia. Y después dije, voy a lanzar mi libro también en otras ciudades. Y me terminé yendo a otras ciudades a lanzar el libro. Tuvimos un lanzamiento del libro en Bogotá, también muy interesante. Y allá ya no había gente que yo conocía, o sea que los que llegaban también eran por convocatoria. Y eso empezó a generar ciertos movimientos y resulta que empiezan a salir las notas de prensa de la novela de Sueños y Olvido. Y empiezan a publicar una nota de prensa en la revista El Clavo en Cali, luego en El País, publican la nota en El País también con una biografía mía muy fuerte y muy grande, muy chévere, en Gaceta. Después empiezan a publicar también en Bogotá y me publican en El Tiempo. Y publicaron en El Tiempo, mire, esa fue una de las experiencias más chéveres porque salió la portada del libro como uno de los libros recomendados de la semana en El Tiempo. Y eso generó un movimiento muy fuerte porque era un paso agigantado. Estuvo en la Feria del Libro en Bogotá, luego estuvimos en Feria del Libro en Cali, y eso fue todo el camino que se empezó a construir con la novela. ¿Y por qué les decía que era una gran inversión? Porque aparte de todo el tema de medios y de todo lo que uno logra ir a televisión, a prensa, a radio, uno termina abriendo otro tipo de puertas. Cuando yo me gradúo, miren esto bien interesante, cuando yo me gradúo de abogado, yo ya tenía una experiencia pero dentro de la universidad, pero me gradúo de mi carrera profesional y a lo que me enfrento es a qué, a que era un desempleado más, ¿sí o no? Graduado hoy y mañana desempleado y a tocar puertas, ¿cierto? A tocar puertas y a decir quién me contrata a mí ahora en la ciudad de... ¿Quién me va a contratar? Abogado nuevo y sin experiencia. Y solamente era poner en la hoja de vida que yo era un escritor y que tenía un libro publicado y me empezaron a llamar. Venga usted para acá, venga usted para acá. Y yo no me demoré sino 2 meses y yo ya estaba vinculado en una universidad y hoy soy docente universitario. Y ese mismo libro que un día yo no pensé verlo como una inversión, fue la puerta de entrada a todo, a todo. Yo entré a trabajar en una universidad, llevo 1 año y medio, ya he salido fuera del país 2 veces, yo estuve en España, logré ir a Italia, a Francia, he vuelto, he logrado estudiar en el exterior y todo eso se dio por el libro. Porque por el libro la universidad me empezó a conocer y me empezó a observar de cierta manera y me empezó a financiar. Así que miren, no solamente me transformó la vida, sino que me hizo pensar de otra manera y aparte me abrió las puertas del mundo. Me abrió las puertas del mundo porque yo logré salir y no crean que uno empieza a crecer en la vida con las puertas cerradas. Uno piensa que solamente vive y que existe el mundo que uno conoce. Entonces uno cree que
uno vive en Colombia y que en esas ciudades en donde uno está ahí aterrizado y atornillado y uno no piensa en irse del país, por ejemplo, en salir, en conocer otras cosas, a uno le da miedo. Uno dice, ¿cuándo será que yo me voy a ir para Europa? ¿Cuándo será que yo me voy a ir para Europa? Y eso empieza a ser carrera y hace tanta carrera que se acaba la vida y nunca salió. Y eso no es nada imposible. Irse por otras partes no es nada imposible y las barreras siempre son mentales. Las barreras siempre están acá. Y por ejemplo, en mi caso, acercarme a la literatura fue abrirme las puertas para todo. Yo por ese libro, mire, por un solo libro que he publicado, mi segundo libro ya lo publico yo creo que en febrero del otro año, con un solo libro se me abrieron las puertas para todo. En estos días logré, ¿se acuerdan? Hace un momento les dije, mire, otro de mis sueños era publicar columnas de opinión ya en Bogotá. Y hace 15 días publiqué mi primera columna de opinión en El Espectador. Y fue bien importante porque fue mandar la columna, hacer el contacto, decir que yo era el autor de esta novela y como ya habían escuchado, ya habían conocido, abrieron las puertas. Pero si yo hubiera llegado simplemente a decirle, mire, yo quiero publicar una columna, yo soy un abogado, pues un abogado, hay miles de abogados en el país, ¿cierto? Pero un abogado, un escritor, ya es otro tipo de cosas. La escritura abre puertas y las personas no creen eso. Obviamente es muy difícil porque de vender libros sí no vive nadie en este país, eso sí es otra cosa. Eso sí no es recomendable, simplemente convertirse en un escritor en un sector cultural como el nuestro a mí me parece que es bien complejo, pero tener una profesión y acompañarla, por ejemplo, de este tipo de cosas, a mí me parece que es abrirle las puertas de todo. Finalmente, en cuanto a tiempo, desde que iniciaste con la inquietud de llegar a tu libro hasta que lo tuviste en la mano, hablemos de tiempo. ¿Cuántos años fueron? Desde la idea inicial Sí. hasta 5 años. 5 años de la vida de Luis Gabriel dedicado a construir ese proceso para convertirlo en realidad. Primer mensaje que queremos compartirles cariñosamente. Todo en la vida, chicos y chicas aquí presentes, tiene que construirse, tiene que haber proceso. Nada es de la noche a la mañana. Antes de entrar en el contenido de la novela, quiero hacerle 2 preguntas a Luis Gabriel muy puntuales. La primera, ¿cuántas veces le tocó volver a escribir el libro entero después de que él consideraba que ya estaba perfecto? Eso se llama reescritura. Eso se llama trabajo de escritorio. Y es cuando uno como autor cree que ya está terminado y no, señor, hay que volver a releer porque hay errores y cosas para mejorar. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de la reescritura? Y una pregunta que es fundamental, ¿cómo ha sido su relación con la lectura para poder llegar a convertirse en escritor? ¿Qué leía Luis Gabriel cuando era un niño? ¿Qué leyó Luis Gabriel cuando era un adolescente? ¿Y qué ha seguido leyendo? Porque pues la lectura es algo que nos acompaña siempre. Entonces, 2 preguntas concretas. La primera, que nos hable un poquito de ese proceso de escribir y reescribir. Y la segunda, su relación con la lectura. Mire, lo más difícil que uno tiene es el trabajo una vez ya escribió la novela. Eso es lo más difícil de todo, lo más aburridor y lo que a uno lo decepciona más. Porque uno tiene la idea, ¿cierto? Uno construye el libro. Y una vez construye el libro, esto tiene que tener un trabajo para poderlo ya mostrar al público. El caballero acá era uno de los primeros lectores de mi novela. Y cuando yo ya la tenía lista, yo le entregué la novela hoy y a los 2 días me llamó. Y me dijo, listo, ya hice la corrección.
Y yo decía, ¿cómo así? ¿Cómo así que ya hizo la corrección si apenas lleva 2 días? Y entonces yo fui a recibir mi novela y me dice, mire, usted tiene un error. Y es que usted, por cada párrafo, me acuerdo como si fuera hoy, por cada párrafo, usted la palabra que me la repite aproximadamente 7 veces. Y me las subrayaba, ¿no? Y entonces yo empecé a mirar, apenas había leído aproximadamente 5 hojas, él no había leído toda la novela, 5 hojas. Y en 5 hojas, subrayando la palabra que, yo tenía unas 200 palabras que en cada párrafo. Entonces me decía, mire, tienes un gran problema y lo que te toca es empezar a reescribir párrafo a párrafo y quitarle esas palabras y darle sentido. Cuando yo miro todo mi documento, yo lo que hago es digitar en Word la palabra que y empezarla a buscar. Cuando mi libro tiene 200 páginas y cuando yo hago el rastreo, habían aproximadamente 20.000 qués. Y yo dije, no, hasta aquí fue. ¿Cómo así que yo voy a tener que corregir todo eso? Y cuando me pongo a escribir párrafo a párrafo, eso era el trabajo más difícil de la vida. Lo más difícil, porque uno tiene una forma ya de expresar las cosas e intentarle cambiar, eso era impresionante. Solamente esa fue la primera experiencia y yo me demoré por lo menos unos 2 meses más intentando corregir algo, un error. Y ahora decía yo, mire, corrijo este error, le vuelvo a pasar la novela y vaya y encuentre otro problema, entonces ¿qué va a pasar? Y en eso estuvimos. Yo tuve que reescribir la novela aproximadamente 3 veces. 3 veces. Y eso era desgastante. Yo ya no quería, yo renegaba y yo decía, no, entonces que se demore por ahí un año más y yo lo hago con calma, yo hago un cronograma, yo no sé qué hago. Pero a la misma vez yo pensaba, yo decía, no, mire, yo quiero publicar mi libro antes de graduarme como profesional, así que yo le voy a meter duro. Y eran épocas de trasnocho, eran épocas en las que yo tenía que responder con mi universidad, pero en la noche llegar a darle. Así que una vez escrita la novela, la tortura para corregirla era tenaz. Y una vez se dio el aval pues por Miguel, se fue a la editorial y en la editorial tienen una revisión ortotipográfica que ya es absolutamente profesional. Y esa señora sí me respondió y me devolvió el mamotreto otra vez, pero ya no eran 20.000, eran 60.000 errores que habían ahí y que también tocaba empezarlos a corregir y eso. O sea, fue un trabajo bien tenaz, pero de mucho aprendizaje también. Así que como 3 veces se reescribió el libro para poder salir ahí. Y aún así, por ahí uno le encuentra una que otra cosita. Mire que yo quería agradecerles algo a ustedes ahora. Con ese trabajo de reescritura, yo dije un día, yo no vuelvo a leer ese libro, porque cada vez que lo lea, voy a encontrar alguna cosa y ya voy a empezar a sufrir. Cuando un lector empiece a leerlo y se vaya a dar cuenta de eso, yo decía, no, hermano, voy a quedar mal. Y en estos días estaba preparando este evento precisamente para venir a hablar con ustedes y volví a leer mi libro y no me había enfrentado a eso como hace un año. Entonces el libro siempre ha estado rodando y la gente me escribe, me felicitan, otros me critican, bueno, en fin. Pero yo no había abierto mi propio libro como en un año para no encontrarme con ese tipo de cosas. Y he estado revisando todos estos días y leyendo cosas pues que ahora les quiero compartir un poco y yo me sentía orgulloso y me daba una felicidad porque encontraba cosas que yo escribí y que hace rato no las había mirado y sentía ese orgullo propio de saber que esa es una obra que la construí yo, que nació de esta cabeza y que yo soy capaz de hacer cosas como esas. Como estoy escribiendo mi otro libro, me motivé y dije, no, el otro tiene que salir porque por aquí hay una vaina bien interesante que mostrar. Entonces eso fue una experiencia chévere. Antes de pasar al segundo interrogante que es, y que ese ya nos lleva
al texto, a la novela, la parte de la formación como lector, queremos dejarles dos mensajes. El primero, decía nuestro premio Nobel que se llama ¿cómo? ¿No escucho? No les dé miedo o pena. Gabriel García Márquez, que cuando a él le encontraban un error, se sentía muy contento porque sencillamente quería decir que él todavía era un ser humano. Y el segundo mensaje que les queremos dejar: ¿quiénes de los aquí presentes, levanten la mano, utilizan los correctores en sus computadores? Los correctores ortográficos. Poquiticos. ¿Y en el WhatsApp? Y en el ¿Y en el WhatsApp? Bueno, pues les tenemos... Ay, no quieren alzar la No mano, quieren mira, alzar no quieren la alzar mano. la mano. Les tenemos una pésima noticia, mala noticia, terrible noticia. Los correctores de los computadores, ¿cierto?, no son 100% fiables. Y la razón es de... Usted está diciendo que sí, ¿le ha pasado alguna anécdota? ¿Quiere compartámosla, que nosotros dijimos que íbamos a hacer esto diferente? Si quiere, ¿quién nos quiere compartir para cerrar esta parte del conversatorio, irnos con la lectura y con la obra, alguna anécdota a través de la cual corroboremos que los famosos correctores de los computadores no son 100% infalibles? ¿Alguien quiere compartir? Vea, eso que le está contando a ella, venga y nos lo cuenta. Sí. Buenos días. Si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, algún interrogante, por favor. Buenos días para todos. Mi nombre es Julián Andrés, docente de Santa Ana de los Caballeros actualmente, y dicto lengua castellana. Y mi pregunta es para Luis Gabriel: ¿cuáles fueron esos elementos básicos que hicieron que tu novela tuviera éxito? Pero elementos como que, sea un poquito más específico. Específicamente si es hablando, temática. hablo del género literario que escogiste para construir ok. esos elementos. Buenísima. Listo. Dentro de los géneros literarios hay géneros que tienen una especificidad, ¿cierto? Y a la novela muchas veces le dieron ese tema. Perdón. Y entonces decíamos con Miguel, mire, nosotros hagamos un tipo de novela miscelánea, decíamos así, que tenga un poco de todo, no simplemente que tenga como ese mismo corte de novela romántica, pues, y una y otra, o que se me vaya solamente a otro género, sino que le pongamos un poquito de todo. Y eso era un riesgo. Eso era un riesgo porque podía salir algo bueno, o podía salir un híbrido ahí de todo lo que pudiera salir, y al final no ser nada. Y esa fue la apuesta. La novela es una novela histórica porque yo toco un tema muy puntual, y es retratar la historia reciente de Colombia. La reciente, mira bien, desde el año 75 al 2000. Y mostrar eso a través de una ficción literaria. Pero aparte la novela tiene poesía. Los que hablaban de poesía, que aquí hay muchos escritores, ahora leemos un poco de eso. Tiene un poco de cuento por ahí metido en medio de las historias. Tiene ficción como tal, pero tiene historia también. Y yo creo que eso ha sido lo que ha gustado de este libro. Y tiene un perfil psicológico también del autor, del protagonista de la novela. Entonces, si tú me preguntas, el éxito de la temática ha sido hacer una apuesta clara, porque es la novela histórica, pero aparte de eso, darle un contenido también atractivo al lector. Entonces tú, por ejemplo, si lees la novela, te vas a encontrar con que hay una historia muy personal que te atrapa, y por ahí vas pasando por unos sucesos históricos de Colombia que de pronto los conoces y los recuerdas, o de pronto no los conoces y los aprendes.
Ese es el éxito que ha tenido la novela. Muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud antes de abordar ya la temática de la novela? Entonces, miren, queremos dejarles para cerrar la idea de lo que estábamos hablando, la siguiente inquietud. Estos correctores no son 100% fiables y ustedes tienen que, para presentar sus trabajos, imprimir, corregir, para que no cometan errores que después, cuando lleguen a la universidad o a espacios laborales, se pueden convertir en algo muy complicado. No dejemos pasar la pregunta que te hacía sobre Luis Gabriel Rodríguez de la Rosa como lector, porque es muy importante, jóvenes aquí presentes, que ustedes comprendan la relación entre la lectura y la escritura. Entonces, abordemos esa pregunta para que posteriormente pasemos ya a la novela en sí. Listo. Yo me convierto en lector porque mi madre y mi hermano siempre estuvieron cerca de los libros. Mi madre es docente de escuela y mi hermano es abogado también. Entonces yo tenía la oportunidad de tener en mi casa una gran biblioteca. Mi madre tenía todos los libros de la escuela en la casa y mi hermano tenía sus libros de derecho también en la casa. Entonces yo tenía 3 paredes de la sala absolutamente llenas de libros. Y desde muy pequeño yo tuve ese contacto. Me dejaban solo o yo estaba en la casa y yo lo que me iba era a la biblioteca, a sacar libros y a hojearlos. No entendía absolutamente nada de algunos. Yo tengo, por ejemplo, en mi cabeza una palabra que no me olvidé nunca. Código contencioso administrativo. Se llamaba así el libro. Yo no tenía ni idea qué era, ni idea. Y ese es uno de los códigos de derecho pues, más importantes que existen. Y yo lo único que hacía era sacar ese libro y mirarle el título que a mí me llamaba la atención. Yo no sabía qué era esa cosa, pero yo lo ponía en el piso y lo miraba. Contencioso administrativo. Ajá. Cogía los libros de primaria y los sacaba y entonces miraba en el índice y en el índice aparecían cuentos, adivinanzas, trabalenguas, en fin. Y entonces yo me empezaba a buscar los cuentos. Y de esos cuentos empezaba a escoger unos favoritos y empezaba a señalarlos, en fin. Y miraba cosas, entonces yo, por ejemplo, de cada libro, de una infinidad de libros, yo cogía un libro para mirar una sola página. Yo ya conocía un libro que se llamaba Madrigal 3. Lo sacaba y yo sabía que en la página tal estaba el cuento que a mí me gustaba, no más. Iba y sacaba otro libro solamente para verle el título. Iba y sacaba otro libro para leer una poesía. Y yo tuve mucha cercanía con los cuentos de los hermanos Grimm, el libro como tal, y eso sí, los miraba mucho. Y las caricaturas. Autores que sientas que te influyeron ya en tu estilo narrativo. Eso ya se me marcó a mí mucho después, ¿no? O sea, esta es la historia como de niño y de mi cercanía con los libros. Pero a mí García Márquez me marcó muchísimo. Los 12 cuentos peregrinos me influyeron mucho. Vargas Llosa también, yo he sido muy fan de Vargas Llosa. Un poquito Andrés Caicedo, aunque me gusta la literatura y la forma de leerlo, pero no influyó tampoco en mi forma de escribir. Fernando Vallejo sí fue uno de los autores que a mí más me ha gustado y él es demasiado polémico, ¿no? Y yo creo que por eso también me ha gustado mucho. Pero mi cercanía con los libros fue esa, fue tenerlos cerca desde muy niño y tener el acceso a los libros. Así que yo, por ejemplo, si a mí me dicen un sitio donde yo quiero estar, yo voy a una biblioteca y empiezo a sacar libros de donde sea. A llevarlos, lo mismo en las librerías. A mí, por ejemplo, cuando me pagan el sueldo, tengo un gran problema y es que me pagan el sueldo y me voy para la librería.
Y voy a la librería y empiezo, como estoy pagado, entonces empiezo a ver los libros que a mí me gustan. Entonces cojo el primero y le miro el precio y está por los aires, pero como estoy pagado, entonces este me lo voy a llevar, ya no me tengo que ir rápido de acá, porque si no, pues me voy a gastar todo el sueldo en libros y toca salir de allá, pero ese es como uno de los fetiches que yo tengo. Muy bien, miren, la relación entre lectura y escritura, como han podido ver, es total. A través de la lectura construimos lo que se llama nuestro léxico, ¿no? Y entre más leamos y más palabras nos apropiemos, vamos a tener mayores posibilidades para comunicarnos con otras personas. Eso sirve, muchachos, hasta para levantar novia, ¿no? Antes de pasar al tema ya de la novela, su temática, sus personajes y otras anotaciones más puntuales, me parece interesante, Luis, conocer si algunos de ustedes nos quisieran compartir de manera especial algún autor o alguna obra que hayan leído y que les haya llamado muchísimo la atención. ¿Quién nos quiere compartir ahora a nosotros alguna obra o algún autor que les haya llamado la atención? Y les aclaro, no necesariamente tiene que ser de las tareas del colegio, ni mucho menos. Lecturas que por su propia iniciativa hayan hecho. ¿Alguna persona que nos quiera compartir una obra, algún autor que les haya llamado la atención? No todos a la vez. ¿Quiénes de los aquí presentes han leído, por ejemplo, las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe? El gato negro, el corazón delator, allá hay una persona. ¿Tú has leído Edgar Allan Poe? ¿Qué te ha llamado la atención de su manera de escribir? Muy bien, él es el padre de ese género de los cuentos de terror. ¿Quién ha leído aquí? ¿Quién más nos quiere compartir espontáneamente? ¿Algún otro autor que le haya llamado la atención? Bueno, muy bien, ese es un tema que podemos seguir trabajando hacia adelante. Hasta aquí, ¿alguna o alguno de ustedes tiene alguna pregunta para Luis Gabriel antes de entrar ya en el tema de su novela? Una pregunta, sí. Para nosotros dos, muy bien. Venga, venga para acá, hombre, y compartimos el escenario. Vuélvase famoso. Pase con nosotros del anonimato al desprestigio. La pregunta va básicamente para los dos. ¿Qué libro creen que es el más importante para ustedes? ¿Qué libro? En general, que ustedes se hayan leído. ¿Cree que es el más importante? Le tengo la respuesta. Hay un escritor muy famoso, muy conocido, que ya partió, que se llama Ernesto Sábato. Y Ernesto Sábato decía lo siguiente, abro comillas: cuando me detienen en la calle, en la plaza o en el tren y me preguntan ¿qué libros hay que leer?, respondo siempre: ese que te llene de alegría, porque eso es lo más importante. Es decir, yo siento que el libro más importante es aquel que lo llene a uno de alegría, que lo motive a uno a seguirlo leyendo. Y claro, en cada momento de nuestra vida esa pregunta va tomando una respuesta diferente. Cuando estamos chicos puede ser el libro de los hermanos Grimm, vamos creciendo en la adolescencia puede ser Edgar Allan Poe, llega uno a esta edad, yo soy modelo 1964, y ya lo pueden a uno motivar otro tipo de temáticas. Entonces, hay que leer, como decía el maestro Sábato, lean lo que les apasione, será lo único que les ayudará a soportar la existencia. Esa era la respuesta del maestro Sábato. Los invito a leer
lo que les apasione. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero si me preguntas, habían libros desde muy pequeño y este sí me lo pusieron a leer y era Juan Salvador Gaviota. A mí ese libro, a mí ese... Mira el rumor, y mira se el rumor. quejan, Ahí sí, y no, se y nadie quejan, lo había leído, nadie lo había leído. y se quejan. Juan Salvador Gaviota, ¿conocemos ese libro? ¿Cómo se llama el autor? El autor. Richard Bach. Muy bien. ¿Quién se leyó el Principito? ¿Y tienen buenas experiencias con eso o no? ¿Buenas o malas? Hagan de cuenta que el profesor de lengua castellana no está acá. Yo tuve una grata experiencia con Juan Salvador Gaviota, con El Caballero de la Armadura Oxidada también, con los libros, los 12 cuentos peregrinos de García Márquez. Hoy en día, por ejemplo, me gusta muchísimo un libro de Vargas Llosa que se llama La tía Julia y el escribidor, muy bueno. De Amor y de Sombras, de Isabel Allende, a mí me marcó, impresionante. Y hoy en día hay un libro que se llama Y por favor miénteme, de Fernando Araujo Vélez, que es fascinante. Entonces esos son libros que estoy de acuerdo con la respuesta que te dio Miguel, que te conectan. Por eso yo sí los invito a todos los que renegaron de Juan Salvador Gaviota, que hagan un ejercicio y se vayan a una librería. Váyanse a una librería. Un día pues que estén peleando con el novio, con la novia y que estén aburridos y toda la cosa, se van a una librería y se van a una sección que a ustedes les parezca interesante, la que quieran. Si les gusta política, si les gusta cuentos, si les gusta novelas policíacas, lo hacen. 50 sombras de lo que sea. Váyanse a ese punto en donde encuentren ustedes un tema de interés y busquen los libros, búsquenlos. Busquen los libros y traten de leer esa primera página o si tienen la parte de atrás una reseña, traten de buscar eso. Y ustedes al buscar eso, si encuentran que en los 2-3 párrafos iniciales ustedes se conectan, ese libro los va a atrapar. Ese libro los va a atrapar porque el libro, yo tengo una percepción y es que el libro lo busca a uno. Uno no tiene que ir a buscar tampoco muy al fondo, a irse a la librería pues a leerse medio libro para ver si lo va a conectar o no lo va a conectar, sino que hay libros que a uno lo buscan, que uno lee unas partes muy excepcionales y lo atraparon. Y seguro esa va a ser una aventura muy interesante. Bueno, para pasar a la parte ya final de este encuentro, que es el tema de la novela, les quiero compartir que yo me inicié como lector con Condorito. Después de Condorito pasé a Mafalda. Después de Mafalda pasé a Tintín, a Asterix y Obelix. Es decir, que me inicié con los cómics y poquito a poco fui buscando otro tipo de libros. Por esa razón, yo lo que siempre recomendaré es lean, aunque sea Condorito, pero lean, porque la lectura nos va llevando de un texto a otro texto, y nosotros mismos como seres humanos vamos aumentando la complejidad de esas lecturas porque vamos queriendo más. Bueno, vamos a pasar ahora, en la segunda y última parte de este encuentro, a hablar de la novela de Sueños y Olvido. Ya Luis Gabriel, ante la pregunta que nos hacía el maestro, les había comentado cuál es la temática. Vamos a profundizar ahora en esa temática. ¿Por qué eligió esa temática? ¿Cómo construyó los personajes? ¿Cómo fue lo que se denomina el trabajo de campo? Es decir, empezar a investigar, empezar a averiguar para poder construir la historia, y en medio de eso, pues que por favor nos comparta a viva voz
algunos apartes de su obra. Y lo que me haya faltado por preguntar, entonces, por favor, aprovechamos. Ya estamos Aprovechamos. metidos en la novela. Listo, mire, un punto importante aquí es lo siguiente. A veces uno cuando quiere enfrentarse a escribir cree que tiene que tener la mejor historia del mundo. Tener la mejor historia del mundo para que en el momento en que la publique, pues tenga éxito. Yo creo que el trabajo del escritor como tal es coger una temática, hacerla propia y lograr contársela al otro de manera que sea un suceso que lo haga soñar. Ese es el punto. Eso es lo que tienen que hacer los escritores. ¿Yo qué tema escogí? A mí me gusta la política. A mí me gusta pensar el país. ¿Qué es lo que sucede en este país? Y yo sí soy un abanderado pues de la justicia y de que las cosas se hagan bien. Yo creo que este país tiene que darse la oportunidad de escuchar al otro y no asesinarlo. Ese es el punto para que Colombia progrese. Eso es lo que yo pienso y soy un convencido de eso. Entonces, ¿sabe cuál fue la temática que yo escogí? Buscar todas esas personas que estaban intentando construir un país mejor a través de la política y que los asesinaron. ¿Ustedes saben de alguno de ellos? ¿Conocen alguno? ¿Algún candidato presidencial al que lo hayan matado, por ejemplo? ¿A quién? Luis Carlos A Galán. Luis Carlos Galán, muy Excelente. bien. ¿Quién más? Gaitán, bueno, Gaitán fue el que... Eso fue en el 48, muy bien. ¿Alguno más? ¿Ustedes conocen alguno más? Levanten la mano y los... Uno por uno. ¿Alguien más, pues, de los que no suenan Tenemos tanto? a Gaitán, a Galán. ¿No más? Bueno, no fueron esos dos nada más, fueron muchos. Fueron muchos y de diversas corrientes, ¿cierto? Yo pensaba, por ejemplo, en Álvaro Gómez Hurtado. Yo pensé, por ejemplo, en Bernardo Jaramillo, que también lo asesinaron. Yo pensé en Pizarro. Pensé también en Jaime Pardo Leal. ¿Sí ven que son nombres que hoy ya no están muy por encima en el ambiente? Todos esos personajes tenían un mismo objetivo y un mismo sueño también, que era transformar el país llegando a la presidencia de la República. Ese fue su sueño. Y como hoy tenemos otro tipo de sueños, pues ese era uno de ellos y no lo pudieron lograr porque los asesinaron. Yo en esta novela lo que hago es pasearme por todas las vidas de estos personajes y mostrar cómo fue que los mataron, ¿cierto? Cómo fue que los asesinaron. Pero no para sentarme a llorar sobre lo que pasó y para decir los mataron y este país no tiene arreglo y ya todo se acabó, no. Yo escribía ahí para que se conozca la historia de ellos, para que personajes como yo, que ya no los viví, también pudiera reconocerlos y reivindicarlos. Ese era uno de los puntos. Entonces el tema histórico de mi novela lo que hace es eso, precisamente, es pensar en ese tipo de personajes y tratar de legitimar lo que le sucedió a ellos. Pero aparte de eso, yo no podía simplemente decir, mire, a este lo mataron de esta y esta otra manera, porque ya no sería una novela. Yo lo que tenía que lograr era construir unas historias que me atraparan al lector. ¿Sí o no? Entonces ustedes en mi libro van a encontrar cosas, por ejemplo... Mire, mi libro tiene un personaje y este personaje es un militar. Es un militar. Entonces yo cuento la historia de él dentro del ejercicio de la carrera militar, pero con la indignación que tenía yo de por qué habían matado a estos personajes. Y entonces yo lo que hago en esta novela es contar historias, por ejemplo, de lo que le sucedía a él dentro del ejército. ¿A quién de aquí? Ustedes saben el tema del bullying. El tema del bullying es una cosa jodida, ¿sí o no? Y hoy en los colegios lo tratan de solucionar de varias formas, ¿cierto o no? ¿Lo viven? Algunos lo viven. Bueno, pues toca luchar contra que eso no pase, ¿no? Y hay otros que hacen el bullying, ¿sí o no? Yo aquí tengo una historia en el ejército, en donde a un soldado le hacían bullying.
en donde a un soldado le hacían bullying. ¿Y ustedes qué creen que pasa si le hacen bullying a un soldado con un fusil? Se pone grave la cosa, ¿sí o no? ¿Quieren que les lea un poquito de esa parte? Esa es una historia bien interesante que yo tengo relatada ahí. Les voy a leer esa, pero tengo otras historias que de pronto ustedes si leen el libro las van a poder vivir. Aquí hay una historia de mi abuelo, por ejemplo. Y mi abuelo era uno de esos viejos, a ver si de pronto se identifican. Mi abuelo era uno de esos viejos que pensaba que la ley se aplicaba para todo el mundo menos para ellos. Entonces él andaba en su carro sin papeles y cuando llegaba ahí le hablaba al policía una y otra y solucionaba, ¿sí o no? Y una historia que yo tengo de mi abuelo fue que una vez lo pararon en un carro unos militares y le pidieron papeles y mi abuelo no tenía ni un solo papel. Entonces la idea fue ¿cuál? Transarlos, ¿sí o no? Transar a los militares. Y mi abuelo no tenía plata tampoco. Entonces estaba con carro, sin plata y sin papeles. Y como él venía de una finca de unos amigos, los amigos le habían regalado un racimo de plátano. Entonces lo que terminó haciendo mi abuelo es convenciendo a los militares que si lo dejaban ir le daba ese racimo de plátano. Y al final, ¿creen que lo logró o no lo logró? Lo logró. Les dio el racimo de plátano y cuando ya se iba a ir, el carro se le varó. ¿Y saben qué pasó? Tuvo que poner a los militares a empujarle el carro. Como ya les había dado el racimo de plátanos, entonces ahora tenían que ayudar a empujar, ¿sí o no? Y resulta que ese carro no prende por nada del mundo. No prende por nada del mundo. Y entonces tienen que dejarlo arrinconado al filo de la carretera. Mi abuelo se va muy enojado para la casa y vuelve al otro día. Cuando llega, le habían desvalijado el carro. Esa es la historia del primer carro desvalijado en Pasto, por ejemplo, y fue una historia real. Fue de mi abuelo y esa la encuentran ustedes en el libro. Esas son las historias que se tienen que narrar dentro de la literatura. Y en las novelas se encuentra eso. Mire, la idea principal de mi libro no tiene nada que ver con eso, ¿cierto? Pero esas son las aventuras que terminan dinamizando un poco las novelas. Entonces vamos a leer dos cositas y con esto vamos cerrando. ¿Listo? Primero, un poema que yo tengo por ahí para todos los que les gusta la poesía acá. Y segundo, la historia, bueno, les voy a leer la historia del bullying pues del militar para que vean que eso no es nada sencillo. Los contextualizo un poquito. El protagonista de este libro era jefe de un pelotón, ¿listo? Y están en el monte haciendo una de sus guardias. Y resulta que los militares del pelotón le hacían bullying a uno de ellos. Y sucede lo siguiente, para que ustedes lo escuchen. ¿Listo? Ahí va. Arranca la historia hablando Manuel, que es el protagonista. Y dice así. Hace tiempo he visto cómo andan jodiéndose entre ustedes, pero ya estuvo bien. ¿Van a dejar la pendejada y se van a respetar o nos jodemos todos aquí? Les gritó Manuel ordenando con autoridad a los subalternos. El mensaje no fue captado por sus soldados. Tomaron el regaño como un motivo más para montársela a Gamboa, que era el soldado al que le hacían bullying. Por bobo. Y ahora por sapo. No previeron el nivel de desesperación del soldado solitario. Esa broma iba tomando colores oscuros. El 29 de agosto, Gamboa debía hacer guardia en la noche, entre las 9 de la noche y las 3 de la mañana. Después lo iban a relevar. Al llegar la hora, el soldado Marín hizo el relevo y Marcos, como se había llamado Gamboa, arribó a su puesto de dormir. Abrazó su fusil y cerró los ojos. Sus compañeros cautelosamente se acercaron y le rociaron un balde de agua encima. Una vez hecho el chiste, disfrutaron de sus últimas sonrisas silenciosas. Gamboa se levantó con su cuerpo empapado, empuñó el fusil y descargó
todo el cargador contra sus verdugos. Les disparó con gusto, encontró su venganza sin premeditarla, disfrutó cada balazo, cada hueco abierto en el cuerpo de los soldados invasores de sus sueños y destructores de su autoestima e ilusiones, aquellos que habían menospreciado su talento y convertido su profesión en un infierno. Cada almuerzo amargado, chiste de mal gusto, comida en el rostro, lo iban a pagar, lo estaban pagando. Cada gemido de dolor de los soldados heridos generaba un tiro más. Marcos, para ese momento, había decidido no dejar vivo a ninguno. Así, entre llanto, le suplicaran piedad. 40 tiros en un minuto cegaron 7 vidas. De inmediato recargó su fusil y eliminó a otros 4 compañeros. Al oír el primer tiro, Manuel reaccionó de forma abrupta, pensando que era un ataque guerrillero. Gran sorpresa, el asesino era uno de los suyos, y si no paraba, iba a acabar con todos. Ya lo había hecho con casi un pelotón. Manuel, de mente rápida, identificó el momento preciso para desarmar al agresor, mientras Gamboa preparaba su tercera recarga. Solano se abalanzó sobre él, pero Marcos no dejaba de disparar. Ahí se los dejo para que vean cómo terminó la cosa. Cuando quieran lo pueden leer, muchachos. Recuerden, después de la lectura, abrimos otro espacio para preguntas de ustedes para que vayan pensando. Bueno, y con esto cierro la lectura. ¿Listo? Para los que les gusta la poesía. Este es uno de los poemas que el protagonista de la novela le dedica al amor de su vida. Así que tuvo una inspiración muy, muy, muy amorosa, ¿cierto? Muy, muy sentida y que le sale pues de corazón adentro. Entonces espero que lo disfruten. El poema se llama En silencio. Dice así: en silencio. Amante mía, amadísima y dulce mujer, me atrevo a contarle una infidencia, porque reconozco en su hermosura y en su alma la pureza del amor sincero, eterno y de grandeza. Cuando niño, al igual que hoy, me enamora el silencio, no el silencio de su voz. Su voz es una bendición del Todopoderoso. Por el contrario, me apasiona el silencio del mundo y su paz. Esa sensación de nobleza de la Madre Tierra. Amadísima, amante mía, me alborota el trote de las ardillas, el nadar de las tortugas, el descanso de los gansos y el vuelo libre de las mariposas. La amistad de los caninos, la belleza de los osos y el cántico de los pájaros. Pero en silencio, cuando todos estamos en silencio. Dulce mujer de mis sueños y utopías, también amo los árboles, las montañas y el mar. El agua es quizás mi fetiche. Pasaría horas observando el río o sintiendo en mi piel la corriente de ensueño de los lagos. En silencio me acostaría en la arena y día a día observaría las olas. Me observaría a mí mismo y pensaría en las hadas que cantan la vida, y en las nubes, y en el cielo indescriptible y multicolor. Sin ninguna duda caminaría sin fin hasta aquel lugar desconocido. ¿Lo conoce usted, amada mía? Es cómplice, como aquel pequeño parque, como la luna. Porque usted es la reina de un castillo en silencio, no el silencio de su voz, el silencio de la perfección. Estoy aquí para contarle una infidencia inocultable. Amo el silencio de la vida y todo lo que pueden expresar mis palabras, mas mi verdadera fe es contemplarla a usted, en silencio. La gran hazaña de esta, mi vida, es descubrir el brillo de sus ojos. Declaro, amadísima, amante mía, a su cuerpo como el paisaje perfecto, y a sus labios y su desnudez, su exactitud en el amor. Es verdad, disfruto el cielo y el agua, pero en silencio vivo por sentir su cercanía, su mirada y el amor que me profesa. No sin más, toda la poesía de este, su amante de segundos eternos,
Es para expresarle, dulce mujer, que amo el silencio de un abrazo infinito cuando estoy en su presencia, así como su cuerpo, alma, corazón y vida. Muchas gracias. Bueno, antes de despedirnos, si hay alguna pregunta, algún comentario, por favor, este es el momento. Se me ocurre, por ejemplo, preguntarles, Que si alguien quiere, se puede acercar claro, y acá hace la pregunta. por ejemplo, cuando sus profesores les dijeron que iban a venir aquí a la Casa de la Cultura a un encuentro con unos escritores, ¿cómo se imaginaron que iba a ser esto y con qué se han encontrado? ¿Alguna opinión, algún comentario? Porque lo más importante para nosotros en realidad es poder compartir con ustedes. ¿Alguien quiere comentar algo? Levanta la mano y le damos la palabra. Yo hago una pregunta. ¿Cuántos profesores de lengua castellana o de literatura hay aquí? ¿Solo tú? ¿Dos? ¿Tres? Tres. Tres. Mire, yo quiero hacerles un llamado a ustedes y es algo muy personal. Todo mi proceso arranca porque encontré un mentor, porque encontré una persona que se volvió cómplice de un sueño. Yo tenía la idea de publicar un libro, yo tenía la idea de ser escritor, pero yo me encontré y Dios me puso en el camino a Miguel, y cuando Miguel me escuchó, arrancamos un proceso. Fue algo personal, fue decir, vamos a jalarle a esto. Y ahí yo encontré un punto de apoyo que me ayudó a seguir construyendo. Y cada vez que yo tuve una duda o tuve algo, tuve a Miguel que me decía, hágale, toca hacer esto otro. Mucha gente quiere salir, quiere construir, quiere hacer y necesita un mentor. Y ustedes son los encargados de que eso se vuelva realidad. Así que mi llamado hoy a ustedes es a eso, a que se vuelvan cómplices de todos esos estudiantes que quieren hacer cosas, que quieren escribir, que se quieren convertir en los próximos escritores del Valle del Cauca, y ahí está el punto. Ustedes tienen que ser ese puntal para que la cuna literaria del Valle del Cauca no muera y podamos seguir construyendo y observando que esto se puede. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud por parte de los estudiantes? Bueno, es muy importante que sepan que el libro de Luis Gabriel y unos cuentos infantiles y otro libro mío van a quedar aquí en la biblioteca departamental para que, finalizado este evento o posteriormente, puedan ir a leerlos y acceder a ellos. Yo les quiero agradecer y me despido con lo siguiente. A través de eventos como este, estamos ayudando a construir un país donde podamos escuchar el cuento ajeno y compartir el propio, y por eso yo les quedo muy agradecido. Yo les quiero decir que, aparte de esto, ojalá no sea el único encuentro que tengamos. Ojalá yo haya podido conectar un poquito con ustedes y que alguno que tenga la inquietud o las ganas de seguir en este camino entienda que hay muchos cómplices en la vida y yo puedo ser uno de ellos. Entonces yo estoy a su absoluta disposición, lo que quieran, y los que puedan, pues me pueden encontrar con mi nombre, me encuentran en Facebook, me siguen, si quieren escriben, y si quieren empezamos a tener un diálogo y yo puedo hacerles el acompañamiento. A todos esos poetas que levantaron la mano, a todos esos que hablaron también de hasta de rap por allá o de lo que quieran. Entonces, con mi nombre me siguen en Facebook y ahí podemos empezar el diálogo. Luis Gabriel Rodríguez de la Rosa. El libro lo va a quedar aquí en la biblioteca, entonces si quieren también lo pueden leer, ahí encontrarán mi correo, y si quieren escribir también por ahí. Muchas gracias, y muchas gracias por estar aquí y por habernos acompañado. Muy buenos días.
De parte de la Alcaldía Municipal y la Biblioteca Pública Simón Bolívar, queríamos darle los agradecimientos por haber asistido hoy a este evento tan importante. Y también queríamos agradecerlos a ustedes pues, por haber venido, porque estos eventos son muy importantes para nuestro municipio. Muchachos, gracias por haberse comportado tan bien, gracias a los profesores, al Colegio Santa Ana de los Caballeros por todo el apoyo. Que les vaya muy bien. Hasta luego.